Ahora quiero hablarles acerca de la verdadera forma de justificación, la que es bíblica, la genuina, la que es la doctrina o enseñanza, digamos así, oficial del reino de los cielos, ¿no? Por la cual el ser humano podrá realizar la alteración de naturaleza necesaria para poder entrar al cielo. ¿Cómo hace un ser injusto para transformarse en justo y poder entonces pisar el cielo con certeza una vez que se vaya esta vida? ¿No? ¿Cómo hace? En la forma bíblica, Dios lo que va a hacer es compartir la justicia perfecta de Él con el ser humano. Ahí lo va a dejar justo ante sus ojos, aniquilando totalmente la injusticia heredada de Adán. ¿Ah? O sea que lo que Dios va a hacer es compartir la justicia de Él con la persona que se someta al verdadero evangelio de salvación. Sobre eso voy a hablar ahora después. ¿Tá? Acá en el momento quiero explicar esto. La justificación viene porque Dios hace una donación de la justicia de Él, ¿no? Es una magia, digamos así, que solo Dios la puede hacer. El costo para nosotros es absolutamente cero, porque la justicia de Dios no está para la venta, digamos así, ¿no? La justicia de Dios, su estado permanente de pureza, inmaculada, ¿tá? De su ser, es, digamos así, inyectado en el ser humano, disolviendo en segundos, en menos de un segundo, la injusticia humana, una vez para siempre, según la enseñanza bíblica, o sea que es un hecho irreversible, ¿tá? Haciendo entonces imposible perder la conexión espiritual con Dios y todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo que implica esa conexión. O sea, el ser, o sea, la persona, ¿no? Desconectada de Dios, separada de Dios, injusta, ¿no? Una vez que recibe el verdadero evangelio, es reconectada esa persona con Dios y es resucitada, recordando que estaba muerta espiritualmente, es resucitada por el toque divino, una vez para siempre. ¿Tá? Esa información es bíblica, les voy a dejar el versículo ahí para que vean claramente. Si recuerdan en el asunto pasado, cuando hablé de injusticia humana, verán que lo que necesitamos para alcanzar lo que necesitamos alcanzar, perdón, para resolver nuestro problema espiritual es una reconexión perfecta con Dios, lo cual requiere una resurrección espiritual. La resurrección espiritual es una conversión del estado de injusticia del ser al polo opuesto, o sea, el estado de justicia perfecta del ser. Esa justicia es donada por Dios al que se sujete al Evangelio de la seguridad de la salvación por la sola fe, sin las obras de la ley. A eso le vamos a llamar justificación según la Biblia. Necesitamos la justificación bíblica para salvarnos del juicio eterno, de las consecuencias del pecado. Y el único que puede darnos esa justificación es Dios, ya que no la podemos conseguir por nuestra propia cuenta bajo ningún concepto, como les he dicho hasta ahora. No podemos comprar la justicia de Dios. Y Él es el único poseedor, la única persona que tiene esa justicia inmaculada en el universo. O sea, la única persona en la cual vamos a encontrar la solución para nuestro problema. Y esa justicia es dada al ser humano una vez que el ser humano se sujete al verdadero evangelio. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para conseguir ese milagro de resurrección, ¿no? Esa inyección, ese antídoto celestial para la salvación del alma y lograr entonces esa conexión eterna, infinita con Dios, ¿no? Para recibir ese antídoto, ¿tá? Que es la justicia de Dios, el estado de pureza permanente del ser, hay que recibir, como les dije hace un rato atrás, el evangelio de la seguridad de la salvación por la sola fe, sin las obras de la ley, enseñado por Cristo en las Escrituras. Entonces es el único camino según la Biblia, único camino según la Biblia, y el que es un camino que desagrada mucho a la opinión pública, ¿no? Ya que este medio de salvación no contempla la bondad humana, sino que a la bondad humana la define como una justicia entre comillas, ¿no? Y esa justicia entre comillas, bíblicamente para Dios es como si fuera algo inmundo, ¿no? La Biblia iba a aparecer un pasaje que les voy a dejar ahí, donde dice que todas nuestras justicias, sin excepción de ninguna, son como trapo de inmundicia, ¿tá? Entonces, es una doctrina que realmente molesta
al ser humano por causa del orgullo, ¿no? El orgullo humano, porque Dios ahí no contempla la justicia, entre comillas, del ser humano, ¿no? Así que el que no recibe ese evangelio exacto, ese credo exacto de la seguridad de la salvación, solo por la fe, sin las obras de la ley, ¿tá? Sino que la persona intenta autojustificarse, autorresucitarse, usando otro evangelio, cualquier otro, no importa cuál sea, puede ser incluso un evangelio inventado en la cabeza de la persona, una recopilación de otros evangelios, armó un evangelio ahí a su manera, o sea como sea, ¿tá? Persona que usa otro evangelio como una forma de justificación, ¿no? Y obviamente ahí van a aparecer sin duda alguna las obras, ¿tá? La persona no recibe el antídoto de Dios y permanece muerto en su naturaleza humana y en sus delitos y en sus pecados, ¿no? O sea, la única forma de conseguir la justicia de Dios es la sujeción al verdadero evangelio de la seguridad de la salvación por la sola fe, sin el intento de cumplir la ley de Dios. Sin el intento de cumplir la ley de Dios, ¿no? ¿Qué significa recibir el evangelio de la seguridad de la salvación por la sola fe sin las obras de la ley? ¿Qué significa? En términos fáciles de entender, ¿tá? Es hacer de ese evangelio y solo de ese evangelio, ¿tá? El evangelio oficial de nuestra vida, lo que implica descartar cualquier otro evangelio de nuestra mente y corazón, ¿tá? Eso significa recibir el evangelio de la seguridad de la salvación. Se trata de un cambio de religión, ¿tá? Donde toda creencia antigua queda totalmente invalidada en nuestra mente y corazón, queda inutilizada, no sirve para nada, ¿tá? Es extirpada de nuestra mente y de nuestro corazón. Queda solamente ahí la doctrina de la seguridad de la salvación, ¿tá? En resumen, el precio de la salvación del alma es creer en el verdadero evangelio. Si trabajamos duro por la cura, ¿tá? De esa injusticia humana, de la herencia de Adán, es en vano, ¿tá? Es en vano. Bíblicamente se va a dejar claro que si la cura de esa injusticia fuera por medio de la ley, de guardar los mandamientos, sería totalmente en vano que Jesucristo haya muerto en la cruz.